Gracias. Muchísimas gracias, doctora Vanessa Rubio. Le voy a solicitar a los ponentes, por favor, si activan su cámara, ya que, bueno, tenemos espacio para algunas preguntas. Ha habido muchísimo interés. Tenemos actualmente asistentes de prácticamente toda la República Mexicana. Predominan Veracruz, Durango, Coahuila, Tamaulipas, Yucatán, Nuevo León, Puebla, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Colima, San Luis Potosí, Quintana Roo, Guanajuato y Baja California. Y realmente, pues muy entusiasmado porque precisamente de esto se trata, este tipo de cursos, en donde finalmente la difusión viniendo de personas especialistas, de médicos especialistas, de médicos que se dedican diariamente a esto, pues definitivamente tiene un impacto bastante importante en donde podemos brindar precisamente las medidas de prevención a cada uno de la gente que nos está observando. Y bueno, dentro de las preguntas, una de ellas la quiero dirigir a la doctora Liliana Chávez Guzmán, quien recordamos ella tiene su práctica privada en el Hospital Ángeles Acoxpa en la Ciudad de México. Doctora, una de las preguntas que son repetitivas, el paciente con enfermedad venosa, el paciente con varices, ¿es necesario que siempre porte su calceta o media de compresión? Gracias, doctor. Pues bueno, aquí lo importante es un poquito negociar con el paciente, no tanto es ser tan tajante y decir tienes que usar la media 7 días desde que te levantas hasta que te acuestas, pero finalmente es intentar convencer el beneficio que tiene el utilizarla. Si yo me levanto y empiezo a sentir molestias, inmediatamente después de que se ponen las medias, las molestias empiezan a disminuir. Entonces esto nos va diciendo al paciente se va sintiendo bien. Entonces, eso es un reflejo de que la media de compresión o el vendaje funcionan. Entonces, por eso es que lo ideal es que lo usen la mayor parte del día y la mayor parte de los días de la semana. No es que sea siempre, pero sí hay que intentar pues ser un poquito más constante en esto. Sí, y creo que valdría la pena recalcar que finalmente los síntomas son precisamente porque las venas han perdido o ha disminuido la función de regresar la sangre hacia el corazón, hablando en términos sencillos, y finalmente ahí es donde juega un papel importantísimo la terapia de compresión. Definitivamente su médico, su angiólogo determinará o individualizará cada caso y es, como bien comenta la doctora Liliana, la recomendación que va a emitir. Y una pregunta, la charla de la doctora Vanessa Rubio, definitivamente imágenes muy impactantes, pero esto es lo que se presenta en las complicaciones y los diferentes tipos de úlceras de extremidades inferiores. Y nos hacen esta pregunta, ¿qué tan probable es, doctora Vanessa, que una persona con diabetes controlada pueda desarrollar una úlcera en extremidad inferior o en el pie? Muchas gracias. Bueno, creo que están en riesgo si es que tienen algún factor, puede ser simplemente ir al podólogo y a lo mejor que les corten una uña con una lesión pequeña. Eso se puede complicar independientemente de que tenga un adecuado control de su azúcar. Entonces, prácticamente es estar alerta porque pues cualquier lesión puede complicarse, por lo que se recomienda revisarse sus pies todos los días, lubricarlos, tener un adecuado control de su cuidado de sus uñas, un adecuado control de la caída del arco plantar. Todos esos factores son buenos para considerar a la prevención. Y obviamente los pacientes que tienen un mal control de su azúcar, pues tienen un riesgo más alto de complicarse. Pero sí va muy de la mano con la prevención, todos esos factores. Así es. Y bueno, precisamente hablando de evidencias, y creo que el doctor Oscar Lomán fue muy puntual en su charla, ¿no? Sobre hoy en día tenemos una amplia información en redes, en televisión, y bueno, finalmente vemos muchas veces lo que se anuncia como productos milagrosos. Pero algunos de ellos es donde es importante hacer vaya, un filtro de la información que realmente nos sirve, de la información que es veraz, que es eficaz. Y una de las preguntas también muy repetitivas que nos hacen nuestros asistentes es
sobre la eficacia de la cámara hiperbárica en las heridas de extremidades inferiores. Doctor Oscar Lomán, ¿podría contestar esa pregunta, por favor? Muchísimas gracias, Gerardo. La pregunta es sumamente interesante porque yo creo que no hay médico y sobre todo nosotros como angiólogos que no nos hayamos enfrentado a esta situación alguna vez en la consulta. Eh, Vuelvo al concepto de que las terapias son adyuvantes, ninguna va a ser absoluta. En el caso específico de la cámara hiperbárica, al momento no se ha demostrado, no solamente en las úlceras venosas, sino tampoco en úlceras de otras etiologías, ¿no? Reumatológicas, por trauma, por arteriales, ¿no? Que tenga una evidencia fuerte para usarla como terapia única. Eh, la cámara hiperbárica no nos va a dar una resolución del problema. Por tal motivo, y yo creo que hablo por muchos de los profesionales, no solemos, no acostumbramos a utilizar este tipo de terapias porque sí implican un gasto fuerte, no implican un beneficio importante. Hay dispositivos actuales que están tratando de emular la actividad de la cámara hiperbárica, pero a nivel propio de la herida. Y ese tipo de dispositivos podrían ser útiles asociados a todo el resto de manejo que hablábamos, pero los anuncios que ven en la calle, los anuncios que ven en distintos clínicas o negocios que se dedican a cámara hiperbárica, en lo particular, yo considero que no son de utilidad y que muchas veces ya nos ha tocado que llegan pacientes después de 10, 20 sesiones, 30 sesiones, la herida medio cerró, volvió a abrirse y está peor que como estaba inicialmente. Entonces, no recomendaría, no hay una evidencia científica clara que nos diga que las cámaras hiperbáricas van a ser la cura o la mejoría notable. Entonces, hay muchas otras alternativas que quizás podrían ser más costeables y más llevaderas, porque también todo eso implica traslados, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría no. Muy bien, pues yo creo que el mensaje es muy claro. Existen muchos comentarios aquí de nuestros asistentes sobre ¿qué es mejor, acudir con un podólogo o acudir con un angiólogo cirujano vascular en el caso de las heridas en el pie diabético? Creo que aquí debemos dejar muy claro, y la doctora Vanessa Rubio puntualizó el manejo multidisciplinario. Realmente, como tal, la diabetes es una enfermedad que afecta a varios órganos y bueno, en el caso de las heridas, también comentaron, interviene el traumatólogo, interviene el podólogo, interviene el cirujano vascular. Entonces, hay que puntualizar que muchas de las heridas requieren un manejo multidisciplinario, que el angiólogo y cirujano vascular es el especialista en las afectaciones circulatorias. Es decir, la doctora Liliana también hizo énfasis en que una herida que no tiene una mejoría en 6 semanas es necesario que sea valorada por un angiólogo y cirujano vascular. Entonces, cada paciente es distinto, es necesario individualizar a cada uno de ellos, llevar un control metabólico adecuado en el caso del paciente con diabetes, utilizar medidas de higiene venosa que por ahí nos están solicitando estas recomendaciones que precisamente vamos a ver en las siguientes sesiones del día de hoy. Y bueno, puntualizar que es importante individualizar cada caso, llevar el control de sus enfermedades de fondo y, acudir con el angiólogo y cirujano vascular cuando una herida no sana después de 6 semanas o bien ante la presencia de varices o sintomatología derivada de las mismas. Agradezco mucho a la doctora Vanessa Rubio Escudero. Como les recuerdo, la doctora Vanessa se encuentra en el Sanatorio de Guadalajara, forma parte del staff de la Clínica Vascular de Guadalajara. Al doctor Oscar Lomán Zúñiga, les recuerdo, el doctor es parte del staff del Hospital Ángeles en la Ciudad de México. Y bueno, a la doctora Liliana Chávez. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar al siguiente módulo. Tenemos
una cantidad de participantes y asistentes muy, muy importante, más de 150 asistentes que nos están escuchando, como ya comenté, de más de 16 estados de la República Mexicana. Y los temas que siguen bastante interesantes. Agradezco a los ponentes. Muchísimas gracias, doctora Vanessa, doctora Liliana, doctor Oscar Lomán. Se queda la doctora Lisa Ochoa. Doctora, ¿desea comentar algo para concluir esta sesión? Gracias, doctor Gerardo. Únicamente felicitarlos y agradecerles mucho su apoyo, que bueno, es prácticamente para los pacientes, ¿no? Para su Así es. beneficio. Muchas gracias.